Esta actividad o este segmento que estamos teniendo de lectura con comentarios prácticamente se cimenta en estos versículos y algunos otros que podría mencionar para poder leer y comentar, o como se podría decir en términos de Timoteo, exhortar y enseñar a través de haber leído en una lectura pública. En este caso estamos tomando el libro de Romanos, que ya creo que llevamos casi un año y medio o dos leyendo el libro de Romanos con comentarios. Y en este caso en particular estaremos centrándonos en el capítulo 15, del versículo 22 al 33. Hoy comentaríamos los versículos 26 y 27. Sería una tercera parte, ya que nos hemos enfocado en tres palabras específicas para poder comprender tal vez de mejor manera esta sección de 26 y 27, que es la palabra que es tuvieron a bien, o la frase tuvieron a bien, o les pareció bueno. La palabra ofrenda, que hace referencia a koinonía, y en este caso el día de hoy vemos la palabra pobre, o los pobres que están de entre los santos que están en Jerusalén. Entonces veremos esa palabra el día de hoy y en el sentido de, vamos a leer siempre del 22 al 33, que es Pablo se propone ir a Roma, y luego ya entraríamos a enfocarnos en lo que correspondría a la palabra pobre. Entonces vamos a orar para poder iniciar y que el Señor Jesús pues nos ayude y nos fortalezca. A Dios, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy, amado mío, para poder contemplar tu rostro, para poder amarte y bendecirte. Queremos hoy que nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras. Queremos hoy que nos ilumines, que nos proveas sabiduría y revelación como tú la conoces, que lleves toda altivez, todo pecado, toda obra de falsedad a la cautividad de Cristo, y que sea nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a estar atentos a tu palabra y también poder transmitir la palabra como tú lo anhelas y como tú lo necesitas. Te agradecemos, amado Padre, te agradecemos, amado Señor y Salvador, te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero. Bendito eres eternamente y para siempre. Ayúdanos hoy, sensato Padre, para que tú seas siempre nuestro socorro y nuestra fortaleza. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a entrar aquí en materia. Como mencionamos, estamos leyendo el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 15. Como muy bien sabemos, y lo hemos resaltado, estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 para poder leer y también para poder comentar. Hemos tomado la Biblia Reina Valera 60, ya que es la Biblia de mayor uso, es decir, casi la mayoría tendría Reina Valera 60 o algún derivado, porque por ejemplo la Biblia Valera contemporánea o la Biblia o la Reina Valera pues antigua, o inclusive la nueva versión internacional que fue tomada también de la Biblia, si no estoy mal, la Biblia Reina Valera 60. Entonces tienen una fuerte base la Biblia Reina Valera 60, y obviamente sé que también a algunos no les gusta la Biblia Reina Valera 60 por ciertos motivos, pero también por esa razón tomamos diccionarios en el griego o en el hebreo para poder aclarar ciertas dudas o para poder tener especificaciones relacionadas a ellos, y también en ciertos momentos también hemos usado otras traducciones de la Biblia como la Biblia de las Américas o la Biblia textual para poder complementar la lectura o poder entrar en un entendimiento o especificación, como ya lo vimos en el caso de el libro de Romanos en un versículo en específico. Pero vamos a continuar buscando más de la palabra y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, pues la Biblia tiene también ciertos títulos para dar un contexto o para indicarle a la persona de qué se trata lo que se va a leer. En este caso, nosotros estamos tomando los versículos 22 al 33. Pablo se propone ir a Roma. Ok, vamos a avanzar y vamos a leer. La dinámica que hemos tenido constantemente es prácticamente primero leer, en este caso el versículo 22 al 33, y luego de leer vamos a comentar o exhortar o enseñar dependiendo la dirección que nos brinde el Señor Jesús. Entonces esto es Pablo se propone ir a Roma. Romanos capítulo 15, del versículo 22 al 33, vamos a leer y luego comentar. Versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23,
Pero ahora no teniendo más campo, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces vemos, esa fue la lectura. Ahora entraremos prácticamente en los comentarios. Como ya hemos resaltado, pues Pablo se propone ir a la iglesia de Roma y fue necesariamente que él logró llegar de la noche a la mañana. Había ciertas cosas que se lo estaban impidiendo, en cierto sentido, pues su convicción y responsabilidad, como ya lo vimos en otras ocasiones. Y la idea prácticamente era que el apóstol Pablo sí quería ir a Roma, sí quería estar con los hermanos, pero él puso una prioridad en el servicio de las obras de Cristo Jesús. Ya él entrando en ese detalle, pues él ya no habiendo más regiones que predicar o enseñar, porque ya lo había cubierto todo en todo, él se propone ir a Roma, pero sin antes pues pasar a Macedonia y Acaya para poder hacer recolectar aquella ofrenda que los de Macedonia y Acaya se habían dispuesto a tener para poder llevarla a la iglesia de Jerusalén y de Jerusalén partir a Roma y de Roma llegar a España. Entonces el apóstol Pablo sí tenía algo, estaba bien enfocado, ya que a veces nosotros por ciertos motivos nos dejamos guiar por ciertas emociones o ciertos deseos que tenemos, pero tenemos que enfocarnos en ciertas prioridades espirituales o ciertas convicciones que Dios coloca en nosotros. Inclusive esas convicciones tenemos que alimentarlas, ¿verdad? Porque nosotros podemos comenzar con una convicción y esa convicción, si no la alimentamos o si no la fortalecemos, puede comenzar a decaer. Como ya sea la convicción de oración, la convicción de la lectura, el estudio o inclusive de alabar a Dios, que también nos puede ayudar y nos puede fortalecer. Entonces, tenemos que enfocarnos en las prioridades que Dios nos da, enfocarnos en las responsabilidades que Dios nos da, enfocarnos en las convicciones que el mismo Dios está colocando en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, la fuerte convicción que tenía era poder predicar el Evangelio de Cristo, no donde ya hubiera sido predicado, sino donde no se había escuchado. Inclusive él menciona una cita de la palabra, indicando de que aquellos que no habían escuchado escucharán del Evangelio. Y por esa razón el apóstol Pablo no iba a regiones ya, por así decirlo, evangelizadas, sino que él iba a lugares donde no se había predicado el Evangelio. Puede ser que hagamos de cuenta, en cierta región tal vez ya habían predicado ciertas personas, pero tal vez había un pueblo cerca donde no había sido predicado, entonces él iba a predicar ahí. Entonces él, obviamente ya lo vimos en otros temas acerca de las regiones, canon o reglas, que dependiendo si se ve en el original, que sería canon, o si se ve en la Biblia de las Américas habla de esfera, y en la Biblia textual y en la Biblia de la Reina Valera 60 habla acerca de la regla que le había sido dado, es decir, como que el límite en el cual lo habían colocado para ejercer, que eso ya lo tocamos en su momento, acerca de lo que las regiones que Dios nos puede dar o las esferas o canon que Dios nos puede dar y que nosotros deberíamos cubrirlo todo en todo, así como lo hizo Jesús, de cubrir todo Israel y como lo hizo Pablo de cubrir sus regiones. Entonces deberíamos también nosotros buscar el cumplimiento de ello. Entonces,
para seguir avanzando con lo que necesitamos, que específicamente entraremos al versículo 26 y 27. Como ya mencionamos, Pablo llega, realmente hay una disposición de la iglesia de Macedonia y de Acaya para poder brindar pues, de los bienes materiales que ellos tienen y por lo tanto pues hacer una colecta o recolectar una ofrenda para poder brindarse a las personas que están en Jerusalén. Ahorita lo vamos a leer, dice de la siguiente manera. Versículo 26 del capítulo 15. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vemos aquí cómo es de que estas iglesias se disponen a brindar una ofrenda. Ya vimos en las semanas anteriores de que tuvieron a bien o les pareció bien, que esta palabra tuvieron a bien o pareció bien es una única en el griego y que regularmente solo hace referencia a Dios Padre, es decir, cada vez que se habla acerca de le complació o le pareció bien. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, cada vez que se usa palabra, la dice Dios Padre. Dice, y Dios Padre se complació, o este es mi Hijo amado en cual mi alma se deleita, o a mi Padre le ha placido daros a vosotros el reino. Entonces todos van relacionados a Dios Padre. Lo que nos puede dar a entender es de que el deseo de ellos, de Macedonia y Acaya, no provino solo el hecho de querer retribuir algo o solo de querer dar algo, sino que venía de como se conoce como el amor fraternal, venía un deseo de un amor de Dios Padre o una complacencia a causa de una justicia ejecutada para que pudieran otorgar o brindar a ellos una forma de honra o de comunión, como también lo vimos la semana pasada, de que la palabra ofrenda hacía relación a la comunión, hacía relación a estar en un mismo sentir. Obviamente en este caso ellos lo hicieron con bienes materiales, pero previamente ya las personas de Jerusalén o los santos que están en Jerusalén proveyeron de sus bienes espirituales, es decir, ya sea de las operaciones, dones o ministerios que ellos tenían, de lo que Dios les había otorgado, ellos lo proveyeron a esta iglesia de Macedonia y Acaya y por lo tanto ellos al recibir esta justicia, tomando el ejemplo de Jesús, que cuando dice que Él cumplió toda justicia y luego el Dios Padre viene y dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se deleita o se complace. Entonces ellos ejecutaron algo bien de parte de Dios y por lo tanto eso repercutió en que ellos quisieran dar algo. Claramente también no tenían la abundancia de bienes espirituales de los Jerusalén, pero sí tenían en este caso bienes materiales que obviamente no se los iban a dar a todos los de Jerusalén o todos los santos, sino que específicamente a los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, aquí vamos a ver algo importante y en este caso la palabra pobres, porque es de las tres palabras que estamos tomando para poder comprender un poquito más este pasaje. ¿Por qué menciono ello? Por ciertos puntos que aparece aquí. Estas son las tres palabras que vamos a estar observando. Esta palabra pobres es algo bien importante porque ya hemos mencionado que esta palabra pobres no se suscribe a alguien solamente que no tiene para pagar la luz, en el sentido de que, o que siempre anda luchando del todo para hacer ciertos pagos, sino que también esta hace mención al mendigo. Es decir, que tal vez ni siquiera tiene un lugar donde habitar, o que tal vez vive en la calle. Y vamos a ver un par de versículos y también el original para poder comprender esto. Inclusive, cuando la Biblia menciona que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, la palabra que se usa, que creo que es derivada de esta, habla en el original de indigente. Entonces, vemos de que eso nos da a nosotros un contraste bastante importante de a lo que quiere hacer referencia, ¿verdad? Porque hay una como costumbre a veces que nosotros siempre decimos que somos pobres, ¿verdad? A veces uno va a la universidad o uno va a un trabajo y a veces en la universidad alguien dice, mire, no, yo no puedo comprar libros porque soy pobre, ¿verdad? Y tal vez llega en carro a las clases. Entonces yo me pongo a pensar, pues un pobre no tendría carro. Entonces la mayoría de gente a veces tiene esa como muletilla o esa cuestión de repetir que son pobres
pero realmente no son pobres, son clase media, pero ellos comparados con los que son ricos se comparan en pobres, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese tipo de pobreza, ese tipo de pobreza que alguien se autodenomine, sino que realmente personas que no tienen una capacidad en diferentes ámbitos, pues que tal vez pueden pasar 2 o 3 días sin comer, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la palabra pobres en el original y vamos a ver un par de versículos para reforzar lo que hemos estado hablando. Dice aquí, en el diccionario Strong Concordance, pobres, que viene, que prácticamente aquí se pone como eptojos, que es del griego, y el número Strong Concordance es 4434. Dice que es de eptoso y se coloca aquí como acurrucarse a fin de 4422 alternado con 4098. También dice aquí mendigo por diosero como agazapándose, es decir, pobre, estrictamente denotado, mendicidad absoluta o pública. En tanto que G 3993 propiamente singular, solo circunstancias adversas en privado. Literalmente, a menudo usado como sustantivo o figurativamente afligido. Se ha traducido como mendigo o pobre. Vamos a ver un par de versículos que hacen referencia a esto. Dice, versículo Lucas 16, 20 al 22. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces vemos aquí que lo que está mencionando acerca de Lázaro, que inclusive es algo que Jesús menciona, recordemos de que esto no necesariamente sea una parábola, porque cuando se hacen las parábolas regularmente Jesús no da nombres. En este caso sí está dando el nombre de una persona, en este caso Lázaro, y también está especificando a una persona que era rica. Entonces esto no necesariamente se considera una parábola, sino que se consideraría prácticamente como que fuese un testimonio. Entonces en este caso en particular vemos que hay un Lázaro que también dice que es un mendigo. Este mendigo es lo que hemos hablado como, o lo que estamos tocando como pobre, o que en el griego vemos la palabra que específicamente es, aquí vamos a leer, es eptojos, sería aquí. Este sería eptojos, que hace referencia a pobres, la misma palabra que usa dentro de los pobres que están entre los santos. Entonces aquí vemos de que está hablando la misma palabra que usa para pobres como mendigo. Y aquí claramente estamos viendo a Lázaro que lo que quería era saciarse con las migajas. No estamos hablando necesariamente de que él ya estaba sentado en su casa o que él pues dijera yo quisiera comer aunque sea del bocado que él come, sino que está hablando inclusive de las migajas. Por eso dice aquí, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Eso significa que él no tenía ni siquiera para comer. Pero sí habla algo muy importante, que cuando él muere, él es enviado al seno de Abraham y el rico solo es enviado a la sepultura. Ya siguiendo una historia, habla claramente de que esta persona estaba siendo atormentada, que le estaba colocando en el fuego eterno y estaba pidiendo que le dieran agua para que él pueda saciarse. Y prácticamente le dice que no, aunque él quisiera no podía porque había un abismo entre ambos. Ahora, ¿por qué coloqué este versículo? Porque nos da un poquito más de contexto de lo que habla de los pobres que hay entre los santos. Es decir, que no necesariamente eran personas de que tal vez solo tenían dificultades, como a veces nosotros pasamos ciertas dificultades económicas por cierto momento, sino que habían santos que tal vez no tenían ni siquiera para comer, como lo que aquí aparece con Lázaro. Y esto lo estoy mencionando porque quiero dar lugar después a una explicación o a comentar algo un poquito más relacionado a las formas de doctrinas que actualmente se tienen, ¿verdad? O que tal vez ya han venido acarreándose por años,
Pero vamos a leer otro pasaje también en el libro de Santiago para para ver el contexto de esa palabra. Dice Santiago del capítulo 2, del versículo 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Muy bien, entonces en este caso en particular habla de que Dios ha elegido a los pobres. Pero ya vimos que no está hablando de pobres únicamente en el término de que tiene cierta dificultad, sino que está hablando inclusive a los, como menciona, a los mendigos o las personas que ni siquiera tienen que comer. Pero también señala algo importante, y es de que no necesariamente Dios los escoge para hacerlos ricos en términos monetarios, sino que la idea es que ellos sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, alguien dirá aquí en este caso, él está hablando acerca de los pobres en espíritu, pero realmente no estamos hablando solo de los pobres en espíritu, estamos hablando pobres en todo el contexto de la palabra, ya sea en espíritu, en alma o en cuerpo. Realmente estamos enfocándonos en todo ese contexto porque cuando leemos en la parte de Santiago, el apóstol Santiago hace una referencia de que las personas pobres que llegan, no estamos hablando de las pobres en espíritu, las personas pobres que llegaban a la congregación, las personas ricas se aprovechaban o inclusive las menospreciaban, le decían que se sentaran hasta en la parte de atrás o que hacían ciertos menosprecios. Entonces estamos hablando de pobres literales, no solo estamos hablando de pobres en espíritu, estamos hablando de pobreza literal. Entonces en este caso, Dios lo que quiere es que tengan ellos o que todos tengamos una riqueza en fe. Y pues aquí en este caso pues también menciona, dice en el 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Os oprimís los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces vemos aquí claramente pues de que hay cierto contraste entre la relación del pobre y el rico también con ciertas acciones y actitudes. Ok, ahora vamos a regresar al versículo que venimos comentando para hacer una referencia a esto, perdón, ahí está. Ok, entonces, ¿qué sucede o por qué es que traté de ver de dónde viene la palabra pobre y también por el hecho de colocar los mendigos y los pobres que Dios quiere que sean ricos en fe? Y es de que hay dos corrientes necesariamente que se han presentado a lo largo de los años en el Evangelio, no en el Evangelio, perdón, de aquellos que buscan estar en el Evangelio, y es de que una de ellas es que las personas en sí mismo creen que estar en Cristo deben tener una pobreza. Es decir, sinónimo de cristiano es sinónimo de pobre. Y entre más alguien tenga actitudes de pobre, es como que más ensalzado o es más exaltado en términos humanos, ¿verdad? Es decir, que si de repente viene un pastor y comienza a ir en bus a la iglesia, toda la gente diría, qué humilde es el pastor porque va en bus. Eh, entonces, menciono esto porque también ha habido un predicador en Estados Unidos que hizo eso, ¿verdad? Que comenzó a ir en bus a la iglesia. Y si en dado caso hay un pastor que va en un carro, ya la persona diría, ese hermano se roba las ofrendas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente que el término de que alguien sea pobre o que no tenga ni dónde quedarse muerto, significa de que sea espiritual. Entonces hay personas que porque alguien es pobre ya lo señalan de espiritual, y creo que eso es un error, pero tampoco, ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda, como dirían. Entonces, no necesariamente porque alguien sea pobre es sinónimo de espiritualidad, sino que son ciertas cosas que la persona puede malentender o que se ha malinterpretado a lo largo de los años. Inclusive se puede malinterpretar cuando dicen que Dios viene a enterrar a los pobres en espíritu. Entonces ya la persona puede asimilar pobre, entonces ya agarra una situación de no querer nada, absolutamente nada, o tal vez solo querer tener un cuarto.
Pero realmente no deberíamos caer en esa situación como que, como la Biblia dice que hay que despojarnos de todo. Es cierto que hay que despojarnos de todo, pero cuando habla de despojarse es de que hay cosas que nosotros tenemos que están ligadas también a nuestra alma o nuestro corazón. Y eso habla de despojarnos, que no tengamos nada ligado. Y con ese acto profético de darlo a los pobres, estamos desligándonos proféticamente de todo aquello que tenemos y dárselo a los pobres. Y obviamente nosotros puede ser que no tengamos nada y que pues, Dios todo realmente nos lo está proveyendo. Entonces, técnicamente sí somos pobres, pero realmente lo tenemos todo en Cristo Jesús. Pero quiero resaltar ese punto. No porque alguien sea pobre es sinónimo de que sea espiritual. Más bien es que son personas que han optado por esa cierta decisión de vida, de no querer tener nada, por así decirlo, pero también es porque ellos, pues, también tal vez Dios se los puede haber permitido. Pero lo que quiero resaltar es, no confundamos espiritualidad con pobreza. Alguien puede tener un carro y que Dios se lo puede haber dado, o tal vez tiene una casa, pero no por eso significa que él sea menos espiritual o que sea soberbio o que sea altivo. Si Dios se lo otorga, así como Dios le otorgó a Abraham o le otorgó a Job ciertas riquezas, por así llamarlo, es porque ellos también eran espirituales. O sea, Abraham era una persona espiritual y también Job era una persona espiritual y ambos tenían riquezas materiales. Por eso es que Job tuvo, luego de la situación, 7 veces cosas mejores o también en multiplicidad, ¿verdad? Y también Abraham también dice que él era rico y también tenía sus bienes materiales y obviamente no, tampoco es que le hacían daño, por eso también lo tenía. Pero por otro lado, está la otra cara de la moneda, donde hay personas que colocan como sinónimo de espiritualidad la riqueza. Es decir, que si una persona es rica es porque es espiritual. Y que aquellas personas que están, por así decirlo, en pobreza, esas personas no son espirituales o están en maldiciones o en otro tipo de cuestiones. Entonces, realmente no deberíamos caer en esas dos cosas. O las personas claramente cuando ya entran en el Evangelio dicen de que no tienen que estar en pobreza porque son hijos de un rey y ellos son príncipes y por lo tanto tienen que, como su padre es rico, ellos también tienen que tener riquezas o bienes. Eso es las doctrinas que se han adoptado actualmente y creo que las dos están equivocadas o las dos vienen de una fuente trastornada, ¿verdad? Hay que centrar bien las cosas y hay que asimilarlas bien porque, por ejemplo, en este caso de Romanos, claramente él dice que hay santos que de ese grupo de santos que llegaron, hay personas que tal vez no tenían para, tal vez ni hasta para comer, pero que ellos sí habían aportado los bienes espirituales que Dios le había otorgado y que estaba bien en Macedonia de Acaya ir y dar una ofrenda a estas personas de entre los pobres santos que hay en Jerusalén. Es decir, que hay pobres santos. Y de algún punto también es obvio, por así decirlo, porque la Biblia menciona que el evangelio es dado a los pobres, o que Dios menciona que el evangelio es para predicarse a los pobres. ¿Eso qué quiere decir? De que obviamente si yo le predico a una persona que es pobre y le presento el evangelio, tampoco significa que la persona de la noche a la mañana ya va a estar bien económicamente, ya va a estar de la noche a la mañana, y tal vez con una mansión, ¿verdad? Porque no ese es el punto es ofrecer el evangelio para que él crea y sea salvo. Porque también a través de los muchos errores que él ha cometido, lo pudo haber llevado a esa pobreza o en este caso hasta llevar a ser mendigo. Y claramente Dios también tiene que tratar con él y enseñarle y formarlo de muchas maneras. Ya que hay personas claramente que vemos en la calle que por algún motivo, tal vez por el alcoholismo, tal vez por las drogas o por alguna situación tal vez fuera de las drogas o los vicios, llegó a caer en ese punto de vivir en la calle. Se le presenta el evangelio y hasta cierto momento él puede ser que todavía esté en las calles porque no tiene un lugar a donde ir. O tampoco es de que se le predique el evangelio y ya él obtenga una casa automáticamente. Entonces, obviamente, él, si tal vez por algún motivo tiene una Biblia y comienza a leer, aunque él viva en la calle, claramente Dios también lo puede apoyar y Dios puede mandar a gente o él puede encontrar un lugar de diferentes maneras que Dios puede comenzar a hacer y tratar con él. Entonces, mientras tanto, él va a estar en una posición de pobreza, aunque él tal vez se entregue y Dios poco a poco o de ciertas formas va a comenzar a estabilizarlo.
Por otro lado, también pueden haber personas que tengan mucho dinero y que hayan comenzado en el Evangelio con bastante dinero o sean ricos. Y Dios al entrar en el Evangelio puede que le comience a quitar todas las riquezas, porque eso también puede pasar por ciertos tratos que Dios puede tener con las personas. Y pueden encontrarse en una situación de pobreza, algo similar a lo que pasó con Job, que Dios prácticamente le quita todo a Job. Y él siendo una persona espiritual, por supuesto, pero le fue quitado todo. Y él se halló en una posición de pobreza. ¿Por qué? Por ciertos tratos que Dios quería resaltar o tratar con cada uno. Y esto es importante verlo porque también, como ya mencionamos, y lo ha mencionado el apóstol Pablo, que él dice que él ha aprendido a vivir en escasez y él ha aprendido a vivir en abundancia. Es decir, que el mismo apóstol Pablo, siendo una persona espiritual o siendo una persona consagrada o dedicada a Dios, él experimentó lo que era la escasez y la pobreza, pero también experimentó lo que había la riqueza y la abundancia. Entonces Dios puede tratar con las personas en esas manifestaciones de escasez o de pobreza, pero también va a tratar con ellos en una posición de abundancia. Esto lo hace Dios para tratar ciertos aspectos en la vida de las personas. En cierto caso, también como un pasaje lo menciona, no me des más para que yo no diga quién es Jehová, y no me des menos para que yo no venga y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces ahí vemos eh, que la persona entendía de que si él tenía riquezas podía olvidarse de Dios y de que él se tenía escasez podía entrar en tentación de robar. Entonces dijo, dame lo necesario. Pero ese dame lo necesario para cada quien va a ser diferente, ¿verdad? Por eso que hay personas que tal vez siempre se mantienen en ese lapso de pobreza, si lo queremos llamar hasta cierto punto, porque por lo menos en ese punto, si Dios le da riqueza, puede ser de que ellos se comiencen a desviar. Entonces Dios los cuida manteniéndolos en ese estado. Y puede ser que en las otras maneras de vida, pues ellos estén bien marcados delante del Señor Jesucristo. Y por eso también se ha visto cómo hay ministros que han comenzado bien en el Evangelio, es decir, que ellos comenzaron dedicados a Dios, entregados y tal vez no tenían absolutamente nada, y tal vez como dirían aquí, ni dónde caerse muerto. Y cuando comenzaron a experimentar tal vez ciertas cuestiones de fama o de ciertos ingresos, tal vez ya se desvió su corazón y se fue en pos de las riquezas. Entonces Dios lo que quiere hacer en muchos casos es evitar, por eso trata de meter a las personas en procesos de tratos con el dinero y puede ser que por eso les vaya mal o tengan escasez o en diferentes situaciones, porque Dios está tratando con ellos para que si en dado caso les dé riquezas o les dé ciertos bienes, ellos puedan saber cómo manejarlos y no estar atados a esos bienes y por lo tanto no desviarse. Por eso también el libro de Isaías dice, tuve hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, en ninguna manera, por eso menciono que la riqueza es sinónimo de espiritualidad, ni en la pobreza es sinónimo de espiritualidad. Realmente Dios nos puede dar ambos y en dado caso si Dios nos da ciertas riquezas para que nosotros administremos y demos de esa abundancia de las riquezas que Dios nos dio para ayudar a muchas personas. Realmente no significa que esas riquezas son para nosotros. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da, sea de bienes espirituales o sea de bienes materiales. Entonces no tenemos que confundir las cosas y tampoco hacer un malentendido de las personas que estén pobres y ya declararnos como maldición o algunas otras cosas. Sí, sí, claramente puede pasar de que hay personas que estén en una pobreza y obviamente los esté atacando un espíritu relacionado a ello y mantenerlos en esa situación o inclusive la hechicería, otros términos que pueden llevar a que una persona esté en pobreza. Pero por otro lado también, pues puede ser el mismo Dios que esté tratando con la persona, ya sea porque está bajo juicio o también puede ser porque Dios está tratando con él para hacerlo libre o que él cambie su manera de pensar con relación a muchas situaciones. En mi caso particular, me ha pasado, ya que yo necesariamente no vengo de una familia ni adinerada, ni tampoco de alto rango económico, por así decirlo. Realmente creo yo que tampoco me considero que una persona que nació en una mendicidad o una extrema pobreza. No, no sabría cómo clasificar mi posición de nacimiento. Tampoco tenía muchos bienes, pero gracias a Dios sí había una casa estable, que era propia de mi abuelo, pero a lo que quiero resaltar es de que no, yo no necesariamente viví con riqueza, no necesariamente viví con lujos, viví con como dice la palabra, con lo necesario para vivir, ¿verdad?
En- pero Dios me habló a mí una vez y me dijo que me iba a tratar con el dinero. O sea, y eso fue cuando yo comencé a trabajar. Creo que ya yo no sé cuánto tiempo llevaba de trabajar. Creo que ya es como 6 meses, tal vez, o el año. Entonces Dios me dijo que me iba a tratar con el dinero. Y yo la primera pregunta que hice, pero si yo nunca he tenido dinero, ¿va? O sea, no necesariamente era que yo tenía dinero en la bolsa cuando era niño o joven, sino que era, si yo necesitaba algo, pues tenía que esperar a que alguien me regalara, o mi abuelo o alguien que me regalara dinero para yo comprarlo, ¿verdad? Y aparte, pues si trabajaba yo con mi papá y mi mamá en los diferentes negocios, pues tampoco era que me pagaran un sueldo. Entonces yo lo primero que me puse a pensar es, ¿cómo Dios me va a tratar con el dinero si yo no tengo dinero? O mi mente tal vez, según yo, no estaba ligada a ese tipo de cosas. Pero luego entendí, después de los años de trato en esa situación del dinero y las complicaciones que se dieron, que el objetivo de Dios no era necesariamente tenerme sin dinero, ¿verdad? Sino que cambiar mi forma de pensar, porque en este mundo le enseñan a uno que todo lo que se hace es por dinero. Si alguien mete a estudiar a un niño en la escuela o en el colegio o en la universidad, lo hace a veces con el objetivo de, te meto a estudiar para que te vaya bien en la vida. ¿Y qué significa eso? De que si se graduó de la universidad va a tener un buen empleo y ese buen empleo representa una buena ganancia y esa buena ganancia de dinero ayuda a que esté estable económicamente y por eso hacen referencia a una buena vida. Entonces vemos que el enfoque punto principal es el dinero. Por otro lado, también nosotros regularmente cuando nos planteamos hacer algo en la vida, estamos planteándonos en yo quisiera hacer eso, pero no tengo dinero para hacerlo. O yo quisiera comprarme unos zapatos, quisiera tener esto y quisiera tener lo otro, pero no tengo el dinero. Entonces, por eso mucha gente se ha desembocado con relación al dinero. Y esa fue lo que yo comprendí con los años de trato con relación a la escasez que Dios me permitió vivir. eh, y pues fue algo no necesariamente difícil del todo, pero sí tal vez complicado de entender hasta que he logrado asimilar de que realmente la mentalidad es la que tiene que cambiar. Es decir, alguien que tenga mucho dinero o poco dinero no es el punto. El punto es la mentalidad sobre la cual se crea. Tanto el pobre como el rico pueden tener su mente fundamentada en que tienen que hacer las cosas con dinero. Y allí es donde entra ya Jesús y ya nos enseña de que la Biblia dice venid y comprad sin dinero. Ya es donde uno entra con Cristo y se da cuenta de que uno podría tener millones de millones, pero si Dios no se le antoja que yo pueda comprar la casa que yo quiero, no la voy a comprar, porque en su voluntad no está que yo la compre, aunque yo tenga toda la cantidad de dinero posible. Inclusive si una persona no tiene absolutamente nada de dinero, tampoco importa si yo le dice quiero que compres esa casa. Alguien dirá, no tengo dinero. Pero a Dios no necesariamente le interesa que tenga o yo no tenga dinero. Lo que le interesa es mi fe y mi obediencia a Él. Entonces, tenga o no dinero, no importa. Lo que importa es, Dios me está diciendo que vaya en pos de algo. Y ahí entra también lo que es la oración, para yo orar, para decirle al Señor, provéeme lo que me estás mandando a hacer. Entonces ya es Dios el que se mueve con relación a ese tipo de cosas y me dirá a mí de qué manera hacerlo. Para algunas personas puede ser que le regalen la casa, para otra persona puede ser que yo le diga, mira, administralo de tal manera. Dependerá la enseñanza, dependerá la manifestación de fe que habrá sobre cada uno de ellos. Por eso habla ahí la palabra de aquellos pobres que los quiere hacer ricos en fe. Entonces menciono esto porque no es porque Dios, uno sea pobre y Dios quiera que uno tenga todo el dinero del mundo. Tampoco ese es el caso, ¿verdad? Va a haber personas que Dios va a procurar que también no tengan nada de cuestiones de ellos a su nombre, así como los levitas. Y habrá otras personas que Dios les va a proveer todo lo necesario para que lo tengan, porque es una manera que ellos también provean a la iglesia y cuerpo de Cristo. Pero no confundamos las cosas con relación a ello. Si Dios nos ayuda a proveer a personas que predican su evangelio y que están viviendo cosas, claramente hay ministros de parte de Dios o personas que le sirven fielmente a Dios y tienen tal vez problemas económicos por diferentes situaciones que a veces puede ser que se les escapen de la mano. Y Dios quiera que le proveamos o que los apoyemos si nosotros tenemos una estabilidad económica o
alguna otra cosa, podemos apoyarlos y podemos brindarle cierta ayuda, pero no por eso señalarlo y ya diciéndole que tal vez están en maldición, que juzgándolo de una manera equivocada a las personas, solo por hecho que sean pobres. Y por otro lado, tampoco que porque la persona tenga mucho dinero, ya se le ponga un estado de que él es entregado a Dios y porque Dios le está proveyendo. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente me di cuenta que cuando yo estuve en ese trato de que Dios me trató con el dinero, que literalmente Dios me lo habló a través de una persona y me dijo que me iba a comenzar a tratar con el dinero, me di cuenta de eso, como personas que tal vez me miraban a mí que tal vez tenía dificultades o tal vez les pedía prestado y ya lo miraban a uno, a esta persona de plano está en maldición o está siendo juzgado por parte de Dios o un diferente punto de que, de plano él no es espiritual, ¿verdad? Y sinceramente la situación que cuando Dios me dijo que me iba a tratar con el dinero, realmente, por así decirlo, estaba en mi apogeo espiritual, ¿verdad? Estaba, por así decirlo, comenzando a entrar en una gloria mucho más grande porque recuerdo que era recientemente, creo que me gradué de la universidad y pues todo iba a... mi comunión con Dios se comenzó a acelerar porque ya todo lo que yo usaba en trabajar, perdón, en las tareas de la universidad, proyectos de la universidad, todo eso, todo ese tiempo que tenía, que a veces podía pasar tal vez 8 horas sentado haciendo los proyectos, entonces ya tenía todo ese tiempo para usarlo con Dios. Entonces cuando yo cerré la universidad, prácticamente todo el tiempo de proyectos, todo el tiempo de otras cosas, lo coloqué ese tiempo en Jesús, ¿verdad? Entonces, esos 8 horas de que tenía de proyectos que tal vez hacía sábado y domingo, ahora esos 8 se convertían en orar y en leer o estar todo el día en la iglesia. Entonces realmente se dio mi mejor momento espiritual y que pasaron muchas cosas en ese lapso de mi vida que fue bastante importante. Pero lo que quiero resaltar era de que las personas comenzaban a juzgar de que, él está en pobreza o tiene dificultades económicas porque él pecó, porque él le juzgó y sin saber de que realmente estaba en una situación espiritual muy, muy entregada y muy fuerte y pues muy dedicada al Señor en diversos temas o diversas formas. Entonces, por eso menciono y lo relaciono con ello. Claramente, ya cuando las personas ven que alguien tiene, y que también pasa, ¿verdad? Cuando alguien viene y las personas ven a una persona económicamente bien, ya dice, Dios lo está bendiciendo, e inclusive le ponen atención a las personas porque piensan que Dios los está bendiciendo. Y ahí es donde también el enemigo se aprovecha y es donde engaña a las personas, ¿verdad? Entonces, no porque veamos a alguien que tal vez tiene un saco que tal vez está mal combinado, ya lo queramos descartar porque digamos, Dios no lo está bendiciendo, ¿verdad? Sino que podemos ver de todo en todo. Realmente esto sería como una paleta de colores o en el sentido de que vamos a ver de todo. Personas que pueden ser, que Dios en su riqueza los tiene, o sea, se acaban de convertir y comienzan a predicar. Inclusive puede que lleguen en jet a predicar en una iglesia, ¿verdad? Y puede ser que el otro hermano esté pidiendo jalón o llegó a pie a la iglesia a predicar con el único saco que tiene. Pero ambos son espirituales, ambos están entregados a Dios, solo que están en un momento diferente, están en una situación diferente, ¿verdad? Es como ver a un Abraham que tal vez le tocó aquí, hagamos de cuenta si estuviera hoy, le tocara que predicar, pues él tenía muchos bienes y tal vez tenía empresas o qué tantos ellos si lo viéramos en este tiempo, a que tal vez miráramos a un Pedro que tal vez él ya no estaba en nada y pues, qué sé yo, tal vez ni le tenía que pedir jalón a otra persona para que lo llevara a predicar a algún lugar. Entonces, veamos de que es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos enfoquemos en tener una posición de riqueza, porque se ha tenido ese afán realmente de querer salir de una pobreza física, pero realmente deberíamos entender el trato que Dios puede tener con nosotros y que realmente no nos importe si tenemos riquezas o que no nos importe si tenemos pobrezas. Realmente que nos importe que tengamos a Cristo Jesús, porque Él es el principal sobre todas nuestras riquezas, ¿verdad? Nuestra mayor riqueza es la sangre de Cristo, su nombre y su amor. Y no tenemos que centrarnos en ese punto. Obviamente hay tratos que Dios va a hacer y obviamente hay situaciones que se van a manejar, como ya lo mencioné, de que dice no me des más para que yo no venga y me olvide de ti, no me des menos para que yo no venga y maldiga y blasfeme tu nombre. Entonces tenemos que entrar como que en ese equilibrio de entre una cosa y la otra.
Inclusive si de repente nos ocurre quitarnos todo, como lo hizo con Job, tampoco necesariamente nos vamos a poner preocupados porque realmente no dependemos de eso, dependemos de Cristo Jesús. Entonces, enfoquémonos realmente en no entrar en esas doctrinas que se están manifestando, que a veces por la constancia que se predica en las congregaciones, de que Dios lo va a bendecir o que Dios esto, hay personas que ya se terminan frustrando tanto de que pueden pensar de que sus oraciones o sus situaciones no son suficientes y que por eso Dios no los está bendiciendo, ¿verdad? Entonces pueden entrar en frustraciones porque ellos están bajo la esperanza de algo. La esperanza que tengan una casa, un carro, que tengan algo. Y inclusive por eso al orar y a leer ya están cimentando su esperanza sobre ese bien material. Entonces no hagamos eso realmente y tengamos cuidado cuando efectivamente estén predicando en eso en las congregaciones. Por otro lado, también hay que tener cuidado del hecho de que también ciertas congregaciones pueden decir lo que uno regale todo y que dé todo y que uno se quede prácticamente en la calle. Porque tampoco eso es algo que Dios quiere, pues no necesariamente Dios quiere que uno dé todo, 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 todo y que uno viva en la calle, porque tampoco ese es el objetivo de Dios, porque si nosotros tenemos algo y somos buenos administradores, como dice la palabra, al que mucho tiene y realmente lo entrega, mucho se le dará. Entonces, si Dios nos ha dado bastante y somos buenos administradores de ellos, cuando hablamos de buenos administradores, no estamos hablando que tengamos libros contables o que tengamos una persona que nos haga la administración, ¿verdad? Sino que estamos hablando de buenos administradores de que cuando Dios nos diga que demos algo, lo demos. Cuando Dios nos diga que hagamos algo para su gloria, lo hagamos. Entonces estamos siendo buenos administradores. Entonces, obviamente Dios va a poner cosas en nuestras manos para que nosotros administremos lo que Él nos está dando. ¿Para qué? Para su obra. Pero si Dios me está dando algo a mí y yo también lo gasto en ropa, en zapatos y otras cosas para mi propia vanidad, ¿cómo Dios me lo va a seguir dando? Porque no soy un buen administrador. Entonces, claramente Dios le puede dar a alguien y claramente lo puede bendecir, pero tampoco es de que se le suba la cabeza. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos y permanecer. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque no se le subían la cabeza las cosas. Él sí tenía abundancia, él sabía dónde y a quién proveerle, según la voluntad de Dios, según muchas cosas, y saber cómo ayudar, como también se le fue delegado a Pablo, diciéndole el apóstol Pedro que se enfocara y que no se olvidara de los pobres. Entonces él también procuró, de alguna manera, y como también la palabra dice, no ser carga a algunas personas en bienes económicos, y por eso él también tenía su empresa, por así llamarlo, o él trabajaba personal, o su emprendimiento, como ahora lo podríamos mencionar acerca de colocar, em, creo que eran tiendas. Entonces, enfoquémonos nosotros muy bien de que no porque alguien sea pobre significa que sea menos espiritual, o porque alguien tenga mucho sea muy espiritual, y que a veces por eso se juzga de mala manera, y también nuestro comportamiento debe ser diferente, en el sentido de que en lugar de juzgar a alguien porque tal vez está en una posición económica, por así decirlo, con ciertas carencias, en lugar de juzgarlo, menospreciarlo o hacerlo de menos o señalarlo con algo de la Biblia, mejor veamos si lo podemos apoyar, porque tal vez él está enfocándose y dando sus bienes espirituales, ¿verdad? Porque hay personas que efectivamente lo han hecho. Por ejemplo, uno conoce en la universidad jóvenes que predican el evangelio y a veces pues se suben a los buses o se han subido a los buses para predicar, tal vez solo con el único pasaje que tenían, ¿verdad? Y ellos están dando y están ministrando de los bienes espirituales que tienen o algún otro tipo de cosas, tal vez regalan tratados, etcétera, pues, y de lo poco que tienen, tal vez lo están usando para el Señor Jesús, como en el caso que la Biblia también habla acerca de la viuda que aparece en la Biblia, cuando todos hablan de lo que les sobraba, pero ella dio, dice lo poco que tenía, en ese caso que ya era pobre en ese término, ella dio todo lo que tenía. A pesar de ser pobre, ella estaba dando todos sus bienes las situaciones de las cosas espirituales. Pero vuelvo a repetir, no estoy mencionando que alguien dé todo lo que tiene en términos económicos, en punto de estar regalándolo todo en todo, porque hay cosas que tal vez Dios no quiere que las demos, ¿verdad? Sino que ahí sí que todo se manifiesta y se maneja en la obediencia de Dios. Pero no hay que menospreciar al pobre ni exaltar al rico.
ni que sea sinónimo pobre de físico, sea manifestación de pobreza espiritual, y tampoco el que tenga mucho dinero sea sinónimo de riqueza espiritual. Alguien puede ser espiritualmente fuerte y puede abocarse en ambos casos, ¿verdad? En, por ejemplo, veamos el caso de Jesús. Jesús era efectivamente una persona que era rico espiritualmente, pero vemos que la palabra dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Inclusive cuando él iba a predicar y cuando él iba a enseñar, dice que él iba a pedir prácticamente posada. Claramente vemos que él tenía, si no estoy mal, una casa, no necesariamente en Nazaret, sino que también tenía una casa, creo que era junto en la misma región de donde estaban sus apóstoles, porque era, por así decirlo, su centro de mando. Pero él, cuando iba a evangelizar o cuando iba, por así decirlo, a la obra misionera, él no tenía dónde recostar su cabeza. Y él inclusive pedía, por así decirlo, posada. No necesariamente era el que viniera y llegara a un hotel. Y mire, un hotel 5 estrellas en alguna región y aquí les pago y ahí me junto con todos los apóstoles. Porque él mismo decía, cuando vayan a un lugar, vean quién es digno de quedarse ahí, quédense. Entonces él está diciendo, mire, tomen posada. Entonces vemos a un Jesús que efectivamente, o algunos también decían que Jesús era rico, ¿verdad? Por lo que le dieron en la juventud, pero independientemente si era rico o era pobre en términos económicos, su manifestación que tenía pues parecía una persona que no tuviera dinero porque prácticamente pedía posada, ¿verdad? O pues también él se costaba tal vez en el monte o tal vez en la calle, también se ve en ciertas situaciones donde tiene hambre y las personas buscan qué comer, o cuando se hace la multiplicación de los panes. Entonces, también no señalemos, también no agarremos a Jesús en ese mal contexto, porque hay personas que también hablan de eso, de que Jesús era rico, otras personas que dicen que Jesús era pobre. Realmente lo importante es de que Jesús sabía manejarse independientemente de la situación en la cual le correspondía estar. Ya si él le tocaba que dormir, por así decirlo, en el monte o en algún otro lugar, él lo hacía, él no tenía problemas. Inclusive, si él le tocaba que, qué sé yo, le dieran una cama, tal vez él se acostaba en la cama. Por eso él menciona, dice, ¿dónde están aquellos de vestiduras reales o si aquellos que están en el castillo, vayan y búsquenlos en esos lugares? Entonces Jesús, aunque pudiera o no tener riquezas, él se comportaba de una manera, si lo queremos llamar en esos términos, neutra, ¿verdad? En el sentido que no le ponía ni atención a la riqueza ni a la pobreza, sino que en el hacer la voluntad de su Padre. Ese es el objetivo principal de Jesucristo. De igual manera tiene que ser nuestro objetivo y también pues no caer en otro error, porque también voy a mencionar este caso, y es de que hay personas de que al ver que hay pobres solo quieren ayudar a los pobres en términos económicos o físicos, y todo lo que corresponde a la palabra de Dios no le ponen atención. Y recordemos que también van a haber pobres hablando en términos físicos, pero también va a haber pobres en términos espirituales. Entonces el hecho de nosotros como personas que buscan ser siervos de Dios o ministros de Dios o hijos de Dios, tenemos que ver las ambas partes, porque hay personas que tal vez solo se enfocan en los pobres espirituales y hay otras personas que tal vez solo se quieren enfocar en los pobres físicos, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que buscar también un equilibrio entre ambos puntos. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona claramente pues que hay personas que cuando hablamos de pobres espirituales puede ser que tengan mucha riqueza, pero tal vez ellos no tienen mucho de la palabra de Dios, o puede ser que a las congregaciones donde van tal vez no se les están brindando la atención suficiente en diferentes maneras. Por ejemplo, hace años oí un testimonio de una persona que llegó a España y mencionó que cuando él fue a una iglesia, que le costó encontrar la iglesia porque en ese momento no había, puede ser que ahora ha cambiado bastante, pero estamos hablando casi unos 15 o 20 años atrás. Y él en testimonio comentó de que a la iglesia que logró llegar, lo único que cuando entró, la congregación era así como, había tal vez unos 10, dijo él, leyeron la Biblia y dice que solo leyeron un par de versículos, cerraron la Biblia y ahí se terminó el culto. Entonces estamos hablando que ellos tenían una pobreza espiritual en varios términos.
Entonces nosotros podemos proveer, si nosotros tenemos una abundancia de bienes espirituales, una abundancia de eso, poder brindar esa abundancia que tenemos a personas que no la tienen. Y estamos hablando y ahora inclusive a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque me he dado cuenta, cuando a veces me ha tocado que hablar con personas de otros países, que ellos tienen una pobreza espiritual bien marcada. Algo tan sencillo, por ejemplo, el hecho que hay personas que ni siquiera saben qué es el bautismo en agua. Que a mí me tocó hablar con una persona, creo que era de Ghana, no me recuerdo qué país era. Y yo le pregunté, mira, pero ya se bautizado en agua, y me dijo, ¿qué es eso? Y yo dije, ¿cómo así que es? O sea, para uno puede ser muy normal. Y la persona me dijo, ¿qué es eso del bautismo en agua? ¿Qué es eso del bautismo en Espíritu Santo? Y le comencé a hablar relacionado a eso. Y me dijo, aquí no nos han enseñado nada de eso. Entonces me doy cuenta de que inclusive aquí en Guatemala, pues de alguna manera hay cierta abundancia porque uno a veces va a casi cada esquina o cada cierta cantidad de cuadras y uno se encuentra una iglesia local. Pero cuando uno puede ir a otro país, no, tal vez es muy escasamente se encuentra una iglesia. Entonces, si uno tiene una abundancia de bienes espirituales, debería uno proveer a aquellos que son pobres en espíritu, no menospreciándolos, no haciéndolos de menos, sino que ver la manera necesaria de suplir esa necesidad espiritual o esa pobreza que ellos están teniendo. Por eso cuando la Biblia menciona en el libro de Isaías capítulo 58, cuando habla de el ayuno del Señor, dice, ¿y acaso no es el ayuno que partas tu pan con el hambriento? Entonces muchas personas pueden cimentar esa parte como dar algo físico, pero también habla de que hay personas que tienen bienes espirituales o tienen palabra de parte de Dios y no están dándola a las personas. Y eso pasa mucho. Hay congregaciones que predican la palabra constantemente, inclusive hay iglesias que hasta tienen 4 cultos un domingo y tienen una abundancia de predicadores, tienen una abundancia de palabras. El problema es de que las personas que escuchan esa palabra y que escuchan esa abundancia no la están llevando a otras personas. Entonces ellos tienen abundancia de palabra en su casa o en la iglesia donde están, pero no la están llevando a las personas necesitadas. No están enseñando o predicando el evangelio. Entonces claramente ellos están haciendo algo de una manera egoísta, una manera de envidia o tal vez, qué sé yo, otra actitud que no están proveyendo de esa riqueza espiritual que tienen para personas que realmente quisieran lo que nosotros tuviéramos en términos de palabra. Y lo podemos reflejar con el caso de Lázaro, que él tenía la necesidad, que aunque sea le dieran migajas, pero Lázaro ni siquiera le importó. Es decir, el ejemplo de Lázaro y Lázaro y la persona rica, que tal vez lo miraríamos, vamos a ponerlo acá, el versículo, perdón, que mi mouse está fallando. Perdón. Ok, vamos a ver acá el caso de Lázaro. Ahí dice, Lucas 16:21, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían la llaga. Entonces, en este caso, si lo trasladamos a un aspecto espiritual, podemos hablar de creyentes que quisieran tener una bastante palabra de parte de Dios y que ellos se conformarían con migajas de revelación o de enseñanzas. Pero hay personas que tienen una riqueza o congregaciones que tienen una abundancia de palabra, tienen una abundancia de bienes espirituales, pero que no le ponen atención a otras personas, no buscan propagar o brindar o no están luchando para brindar o que esté a la facilidad de la mano de las personas el mensaje del Evangelio. Y eso Dios lo va a juzgar en su momento. Es decir, Dios va a juzgar a aquellos ministros que teniendo abundancia de diferentes formas no están trasladando el mensaje y no lo están volviendo fácil de acceso a las personas, como lo mencionó también Jesús en el caso de los fariseos y los escribas, que dice que ellos tenían la llave y ellos cerraron la puerta, donde ellos no entraban ni dejaban entrar. Por otro lado, también hay personas que se concentran también solo en la parte de brindar los bienes espirituales o las predicaciones y también se están olvidando de los pobres, ¿verdad? O sea, hay que tener también ese equilibrio o pedirle al Señor que nos ayude también a brindar de los bienes necesarios, que hay personas que claramente no tienen ni para comer y no estamos necesariamente que les demos dinero, ¿verdad? Sino, sino que puede ser bienes, víveres o ropa o algún otro tipo de bien. Entonces,
poder brindar ambos bienes, ¿verdad? Los bienes espirituales y los bienes materiales, y Dios nos ha permitido y nos ha dado la capacidad para poder hacerlo. Siempre en la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tampoco es ese sentido de deberían enfocarse en los pobres, porque eso también abunda a veces en las congregaciones, ¿verdad? Las personas siempre dicen, o inclusive personas que ni siquiera van a la iglesia, cuando uno habla con ellos, siempre mencionan del diezmo, de la ofrenda, y siempre dicen, es que deberían darlo a los pobres. Y mi respuesta con ellos, tal vez, aunque a veces lo he dicho no, es, pero entonces, ¿por qué tú no das lo que tienes a los pobres? Es decir, ellos quieren de que la iglesia o que los gobiernos o que las cosas se lo den a los pobres, y lo que ellos tienen no quieren darlo a los pobres. Entonces, ¿eso cómo se llamaría? Se llamaría hipocresía. Porque quieren que todo el mundo dé a los pobres, pero ellos no quieren dar a los pobres. Entonces, no tiene sentido. Es decir, solo lo hacen para guardar sus riquezas. Hay personas que inclusive pueden ser cristianos y dicen, yo no quiero dar mi diezmo, no quiero dar mi ofrenda a esta iglesia porque se lo van a robar. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿por qué se cree que lo roban? ¿Por qué no agarre usted y usted mismo va a dárselo a los pobres? ¿Por qué ponen a los pobres como excusa para no dar a la iglesia o no dar el diezmo o la ofrenda? Por poner un ejemplo. Si tanto se queja, ¿por qué no hace él la obra misionera? ¿Por qué no de él, de su sueldo, de la ofrenda que podría dar o el diezmo que podría dar? ¿Por qué él no va y apoya a las personas que están en pobreza? Entonces, ¿eso qué es? Es una excusa para él quedarse con el dinero y atesorar ese dinero y no apoyar ni espiritualmente ni materialmente a las personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque a veces la congregación es una forma realmente de medio que Dios ha utilizado para que también se apoye. Pero si hay tanta queja, ¿por qué no lo hace personalmente, verdad? ¿Por qué no la persona se va y se mete en la responsabilidad y ayuda a los pobres? Porque si es bueno para quejarse, debería ser bueno para hacer las cosas. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es, hay una pobreza espiritual que si Dios nos ha dado abundancia de bienes o de riquezas espirituales, deberíamos proveer esas riquezas espirituales. Y obviamente también está el caso de que hay una pobreza en términos materiales, que si Dios nos lo permite también, y nosotros tenemos una riqueza también material, brindar esa riqueza material a aquellos que lo necesitan. Y puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Porque también hay cierto conocimiento que Dios nos ha dado que puede ser terrenal. Vamos a poner aquí, sí, por ejemplo, en el caso de la pobreza, en este caso se da por muchas situaciones, porque a veces también las personas no recibieron una educación, no tienen ciertas oportunidades, no tienen tal vez un oficio específico. Entonces vemos que para poder también brindar no solo lo económico, porque uno podría brindar economía a la persona, uno podría dar víveres a la persona para que ya no tenga una pobreza literal, ¿verdad? Pero no tampoco se va mal acostumbrar a la persona que solo estén dando víveres y víveres y víveres, y la persona se va a quedar en su casa tal vez acostada, sino que también uno sabe de que ellos se pueden desenvolver en un área, es decir, ellos pueden encontrar un trabajo y desenvolverse en ello, lo único que tal vez no tienen ni algo para invertir, y tampoco a veces tienen algún oficio, ¿verdad? Por alguna razón tuvieron una dificultad. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien, en este caso, en mi caso, que yo sé de tecnología, y otra persona no sabe nada de eso, es decir, una persona no tiene un oficio, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo sé de tecnología, que en mi caso podría ser creación de sitios web, por poner un ejemplo, ¿verdad? O crear aplicaciones o alguna otra cuestión, inclusive puede ser que en mi caso sé de matemáticas o de física. Entonces, no necesariamente es que uno solo le pueda dar a las personas que son pobres dinero o bienes, sino que también se podría darles un oficio. Claramente, si alguien es carpintero, si alguien es mecánico, se puede dar de ese oficio y capacitar a las personas que pueden ser dentro de la misma congregación para que ellos tengan un oficio. Entonces, en ese oficio, ellos ya podrían, en este caso, pues puede ser, vamos a poner aquí web o carpintería o mecánica. Entonces se le está dando un oficio, ¿para qué? O enseñándoles en ciertas áreas para que ellos puedan ejercer ese oficio y pues en ese caso ellos puedan tener cierto bien económico.
y salir de también no solo del hecho de estar dependiendo de alguien para que les dé algo, sino que a través del oficio ellos puedan mismo conseguir un trabajo o valerse por sí mismos porque se les está dando un oficio. Sino también, si no estoy mal, también en el caso de los judíos anteriormente o en su cultura, se enfocaban en darle un oficio a sus hijos para que ellos no necesariamente dependieran de alguien más, sino que ellos tuvieran prácticamente su propia fuente de ingresos. Por eso miramos a un Pedro que estaba dedicado a la pesca, a Jesús que prácticamente en algunos casos decían que era carpintero, pero en el original se puede ver como un constructor, o en caso de Pablo con la creación de tiendas. Entonces ellos tenían un oficio y ese oficio les permitía tener un ingreso, y por eso el apóstol Pablo decía de que él no quería cargar a la iglesia, que él le dieran bienes económicos, así como tal lo hacían con Pedro o con Juan, que tampoco el apóstol Pablo dice que esté mal, sino que él, el apóstol Pablo, decidió predicar el evangelio y también asimismo trabajar para no cargar a la iglesia. Pero claramente vimos de que el apóstol Pablo no siempre trabajó, él también en algún punto ya no trabajó y también estuvo dedicado. Creo que, y no sé si estoy mal, en el libro de Hechos habla que él ya estaba dedicado completamente al evangelio. Pero lo que quiero resaltar es de que para ayudar a los pobres que están en las diferentes congregaciones, no necesariamente solo que se le pueda dar ropa, no necesariamente es el hecho de darle víveres o algún otro tipo, sino que si la persona por algún motivo no sabe y no conoce ningún oficio, se le puede ayudar. Las personas que están dentro de la misma congregación les pueden enseñar un oficio a estas otras personas, porque obviamente puede ser que haya oficios más rentables que otros, por supuesto, ¿verdad? Em, por ejemplo, alguien puede vender dulces y obviamente puede con la venta de dulces subsistir, pero si en dado caso alguien viene y la persona se dedica a vender dulces y obviamente pues con eso logra llegar al día o con eso come día tras día, pero tal vez no de una manera pues muy buena, pues una persona puede venirle y le va a enseñar de carpintería, y ya con la carpintería y con pues la obra y con todo ese tipo de cosas puede tener una mejor posición, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que quiero dar a entender con el hecho de apoyar a los pobres en los diferentes ámbitos, tanto en lo espiritual, tanto por decir tal vez en este caso de lo económico, o también en este caso de darles un oficio o una oportunidad para que ellos se puedan seguir desenvolviendo, pero tener cuidado con esa situación de marcar la espiritualidad a través de la pobreza o marcar la espiritualidad a través de la riqueza. Realmente debemos marcar la espiritualidad, si lo queremos llamar así, por la madurez y por lo que Él ministra de parte de Cristo Jesús. Y por esa razón vemos que dice los pobres que están dentro de los santos, de diferentes maneras, ya sea que ya llevaban años en el Evangelio, qué sé yo, o como personas que acaban de comenzar en el Evangelio, pues claramente vienen de una pobreza y hay que apoyarlos. Pero por otro lado, también no hay que menospreciar a aquel que es pobre a pesar que es cristiano o darle un prejuicio. Y por otro lado, obviamente con una persona que pueda tener bienes espirituales, pero bienes materiales, tampoco ensalzarlo de sobre todas las cosas y ponerlo en una posición tal vez de honra más que todos los demás porque él está tal vez dando dinero o porque él tiene dinero, ¿verdad? Como en el caso que vimos con Santiago. Entonces tenemos que tener cuidado con esos prejuicios y ya de cimentar, es que él tiene dinero, de plano él está bien metido con Dios. Creo que tenemos que tener cuidado con eso o de darle prioridad a la gente a través del dinero. Es decir, si una persona está dando dinero a una iglesia, ya la tengo por prioridad porque está dando dinero. Eso no creo que debería ser de esa manera, ¿verdad? Hay personas que pueden estar apoyando a la congregación a través de oraciones, pero no tienen tal vez ni un centavo para poder apoyar, pero están apoyando a través de sus oraciones, están ayudando a través de otras maneras. Y a veces eso pasa, que se le da una posición mayor a una persona por lo económico que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es importante la parte de Santiago cuando hace referencia con respecto a no menospreciar al pobre. Y nosotros deberíamos considerarlo de una mejor manera para saber cómo guiarnos en el Evangelio y no por lo, como dice Jesús, no guiarnos por lo que ven nuestros ojos para juzgar, sino que juzgar con justo juicio y también asimismo pues no generar esos tipos de privilegios de una mala manera, que claramente eso también se está dando
ahora pues a nivel global, inclusive con las situaciones de los conciertos cristianos, que a veces estaban viendo un video de un cantante que decía acerca de lo que es VIP y otras situaciones que ya daban cierto tipo de privilegio por el hecho de lo que ellos estaban brindando con dinero. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta parte de los pobres que están, o en este caso señalar los pobres santos que están en Jerusalén, y en este caso también con el hecho de Lázaro, que era pobre, que él prácticamente lo señalan como mendigo, pero él fue ambos judíos, porque aquí claramente vemos que tanto Lázaro como el rico, ambos eran judíos, ambos pertenecían, por así llamarlo, a la costumbre de los judíos. Vamos a poner, ojo, aquí, ok. Vamos a colocar, ok. Entonces, ambos eran aquí, creo que pero vamos a mover acá. Ambos eran judíos, ambos habían aprendido de la ley de Moisés, ambos habían sido instruidos en la doctrina, por así llamarlo. Solo que este pobre mendigo, o esta persona que Lázaro era mendigo, estaba en su pobreza, y el otro que era rico, Dios le había otorgado todos sus bienes, pero vemos claramente cómo al mendigo se lo llevan a la gloria o estar en reposo con Abraham, y el rico es castigado. ¿Por qué? Porque él no creyó y no se comportó conforme a la ley, y también menospreció, porque vemos aquí que el mendigo prácticamente estaba cerca de su casa, estaba tal vez a la puerta. Entonces era lógico que él cuando salía de la puerta lo miraba. Es decir, que esta ventana que nos dejan ver acá con respecto a ello, era que él ignoraba, es decir, él sabía que había una necesidad, él sabía de que había un mendigo a su puerta, pero no le importó. Y sabía que ese mendigo tenía esa necesidad. Entonces vemos que ahí tenemos también nosotros que aprender a actuar. De que si tenemos bienes espirituales, pero estamos ignorando toda la situación que se está presentando, ahí nosotros tenemos un problema. Y cuando hablo de bienes espirituales, lo hablo en diferentes términos, ¿verdad? Que hay personas que en otra parte del mundo quisieran tener algo del Espíritu de Dios, pero que a veces nosotros sabiendo eso, también no nos hemos esforzado para poder brindar esa palabra que Dios nos ha brindado, nos ha dado. Es decir, ya Dios nos ha abierto los ojos para ver esas necesidades, pero a veces nosotros lo que hacemos es ignorarlas. Y se ignora de diferentes maneras. Por último, vamos a orar para que el Señor nos ayude para ver cómo suplir esa necesidad de pobreza en sus diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito espiritual, es decir, Dios nos ha dado cierta abundancia, y que nosotros veamos cómo suplir perdón, de la abundancia que tenemos, cómo brindarla a los demás en diferentes ámbitos, ¿verdad? Porque a veces alguien puede tener mucho conocimiento de parte de Dios, alguien puede tener, Dios lo puede usar en sanidades o milagros o profecía o en fe, doctrina, revelación. Entonces él puede tener una abundancia. La idea es cómo llevar esa abundancia de bienes espirituales a aquellos que tienen esa necesidad, ¿verdad? Y por otro ámbito tenemos también la persona que puede ser carente, es pobre en bienes materiales, y que si Dios también nos puede proveer, nosotros tenemos de ese bien material poder proveer a las personas que así lo que requieren, conforme también a lo que Dios nos permita, ¿verdad? Porque también tenemos una medida, y conforme Dios ve que nosotros administramos bien esa medida que nos ha sido dada, obviamente nos va a dar más, como la parábola habla de los talentos, y que efectivamente de lo que tenía produjo, le fue dado más, pero también era para administrarlo correctamente. Y por otro lado, también saber de que no es solo el hecho de que uno pueda darlo, ¿verdad? Porque ya por eso hablamos de los oficios, de que obviamente si uno le da algo, uno por ejemplo va a una zona, uno da una canasta de víveres, claramente esos víveres le pueden servir para un mes, ¿verdad? Pero, y pueden servirle para ayudarles, pero obviamente ellos viven años, no solo viven un par de meses. Entonces, si se hacen ciertos programas, como lo mencioné, de apoyo de oficios o de otros tipos de cosas, que ya Dios va a dar la sabiduría para saber cómo hacerse, alguien que tenga la capacidad en diferentes áreas como tecnología, carpintería, mecánica, y ellos pueden apoyar para dar ese oficio a las personas que sí ciertamente tienen, laboran y hacen algo, pero no les es suficiente. Con un oficio podrían también apoyarse para saber cómo desenvolverse en otras áreas. Entonces, tenemos riquezas de diferentes maneras. La idea es poder proveer de esas riquezas a los pobres en esas diferentes maneras,
para que ellos también puedan estabilizarse o también agradecer y dar gloria a Dios, porque ese es el objetivo principal, ¿verdad? Es que ellos puedan ver cómo Dios a través de personas se muestra el amor hacia ellos, para que ellos también puedan dar gracias a Dios y como dice la escritura, que ellos puedan comenzar a ser ricos en fe, más en puro sentido económico, ¿verdad? Sino que Dios nos llama a ser ricos en fe, que por eso Él dice la escritura se hizo pobre o se hizo indigente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ricos. ¿Pero ricos en qué? Ricos en fe. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y que también nosotros, pues uno, también no menospreciemos a aquel que no tiene y que tampoco exaltemos a aquel que tiene y que tampoco veamos los sinónimos de pobreza como pecado o ira o un montón de cosas o como riqueza que está bien espiritualmente porque no necesariamente van a ser esos casos. Vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti. Queremos que tú nos abra los ojos para no juzgar de manera equivocada y también no tener doctrinas mal formadas con respecto a la pobreza y la riqueza. De que si tú nos metes en un lapso de prueba o de trato con la pobreza o un trato con la riqueza, pues tú nos estás enseñando, pero también ayúdanos si en nuestra escasez a saber cómo sobrellevarla, pero también a la abundancia, para que en esa abundancia también podamos apoyar y suministrar a otros también lo que es necesario. Ayúdanos por favor de que si tenemos diferentes riquezas en bienes espirituales o materiales, sepamos también cómo ayudar o apoyar a aquellos que tienen escasez en bienes espirituales o materiales. Que tú nos reveles la estrategia, la forma, la dirección, la obediencia para poder asimismo suministrarlos de una manera correcta y efectiva. Más ayúdanos también, ¿verdad, Padre? De tener un equilibrio o una manera, pues, en estos términos de espirituales y materiales, porque también sabemos de que hay mucha escasez en diferentes ámbitos, esas escasez se han manifestado, pero ayúdanos tú también, Señor Jesús, para poder entrar en la fe y en la obra con respecto a ello. Te agradecemos por todo, ayúdanos también a ser buenos administradores para poder administrar todos los bienes que tú nos has brindado y también no menospreciar a las personas que no tienen, ni ensalzar a las personas que tienen. Te agradecemos por todo el amor y la bendición que nos brindas. Por favor, glorifícate y manifiéstate en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en más que ser ricos en cuestiones materiales, nosotros ser ricos en fe, ser abundantes en fe, porque eso es lo que tú requieres y necesitas y anhelas de nosotros. Te agradecemos por todo el amor, la bendición y la gracia que has procurado para con nosotros. Ayúdanos a ensalzar tu nombre y a bendecirte eternamente y para siempre. Vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy a ti para declararte que solo tú eres Dios y de que solo en ti hay salvación. Que tú nos ayudarás y renovarás en la fe y que también tú nos guiarás, Señor. Te entregamos hoy nuestras vidas, declaramos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Gracias, amado Padre, por tu eterno y fiel amor. Gracias, amado Padre, por tu dulzura y tu gracia. Ayúdanos, por favor, a ser bautizados en agua y también a ser bautizados con el Espíritu Santo y que nosotros asimismo seamos restaurados y sea restaurada nuestra familia y que tú restaures todo lo que hemos destruido. Ayúdanos a caminar en tu palabra y confesamos hoy todos nuestros pecados delante de ti, agradeciéndote porque nos has tomado por hijos. Para alabanza, la gloria de tu gracia, Jesús, gracias en el nombre de Jesús.